Vamos a la palabra de nuestro Señor en el día de hoy. Para ello, por favor, les pido que vamos a Colosenses capítulo 3, versículo número 13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, presten atención a las palabras, lo hermoso, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportaos mutuamente, perdonaos mutuamente, porque Cristo os perdonó. El Señor Jesucristo no nos pide algo que Él no haya dejado en su palabra. El Señor Jesucristo no nos invita, no nos manda a hacer algo de lo cual Él mismo no nos haya dado ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo y nuestro estándar a seguir. El Señor Jesucristo es nuestro todo en todos, y eso lo dice Colosenses unos versículos más atrás. Versículo 11, Cristo es el todo y en todos. Fuera de Cristo no hay nada que nosotros querramos. Fuera de Cristo no hay nada productivo para nuestras almas. Cristo es el todo en todo. Pero el título que tenemos en esta mañana sencillamente es 7 reglas, esto es importante, 7 reglas de convivencia en la iglesia de Cristo. Hay muchas más, pero en este pasaje encontramos 7 reglas de convivencia en la iglesia de Cristo. Nos rodean leyes, nos rodean estatutos, nos rodean normas y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque somos una raza caída, hermanos. Tendemos por naturaleza a hacer lo malo, tendemos por naturaleza a desobedecer. El Señor ha permitido que se establezca el gobierno eclesiástico y el gobierno civil para evitar que nosotros andemos desbocados. Las normas de tránsito nos obligan a conducir de una manera ordenada. Las normas de importación obligan o limitan la cantidad de productos del extranjero que nosotros podamos introducir al país. La ley carcelaria tiene como propósito regular el comportamiento, cómo deberían hipotéticamente vivir los presos en comunidad. De la misma manera, el Señor en su palabra nos da su ley moral, los 10 mandamientos, pero nos da normas y nos da estatutos. El día de hoy vamos a ver unas normas para la convivencia en iglesia. Eso lo vamos a ver claramente. Dios es un Dios de orden, amigos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar. Dios es un Dios de orden. Sus leyes, sus preceptos y sus estatutos tienen un fin. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el fin de ellos? Bueno, para las personas creyentes, para los cristianos, tienen como fin regular sus vidas, tienen como fin protegerlos y ayudarles en la santificación. Y nos hacemos entonces la pregunta contraria. Entonces, ¿qué significa para el incrédulo? ¿Qué significa para el que no cree las leyes, las normas y los estatutos? En el día del juicio, cuando el día se acerque, serán testigos inequívocos de los desobedientes. Amados, Dios tiene normas porque Dios es un Dios de orden. Ustedes, la mayoría son padres, muchos de ustedes son padres. Les hacía el miércoles la pregunta, ¿se pueden imaginar ustedes por un minuto donde en la casa todos tuviesen la misma autoridad? ¿Qué sería de vuestra casa? ¿Qué sería de vuestra casa si tu hijo te dijese, oye, ve a recoger la basura? ¿Qué fuese de vuestra casa si tu hijo te dijese, oye, ya pagaste los servicios? ¿Qué fuese de la casa donde tu hijo te dijese, hoy no vas a trabajar? Sería un caos, un desorden. En la casa del Señor hay disciplina, en la casa del Señor hay un orden, en la casa del Señor hay un propósito. Y hoy veremos 7 normas para la convivencia. No son 7 normas que son gravosas, son 7 puntos que nos van a ayudar a vivir mejor como hijos de Dios. Son 7 puntos que nos van a ayudar
a tener una mejor relación con los otros hermanos. Son puntos inspirados, son puntos que el Señor nos envía a través de su Espíritu por medio del apóstol Pablo, por lo que requieren que cada uno de ustedes preste suficiente atención. Vamos entonces a saltar, porque tenemos bastante material por recorrer, a la primera norma. ¿Cuál es la primera norma de convivencia en la iglesia del Señor? Vamos a el versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Esa es la primera norma, sencilla. Miren el tiempo del verbo. No os mintáis mutuamente. Vosotros no mintáis a aquellos y vosotros no les mintáis a aquellos. No pueden haber mentiras dentro de la iglesia de Cristo, amados. Una persona mentirosa de verdad no conoce al Dios que es verdad. Una persona en cuya boca está la mentira a flor de labio, una persona que todo es mentira, una persona que dice tantas mentiras que ya se está creyendo él mismo sus propias mentiras. Una persona de ese calibre, amados, no es y no va a aportar para la iglesia del Señor. Amados, ninguno de ustedes puede ser un mentiroso compulsivo. Es grave, es lo suficientemente grave si dices una mentira. Amados, recuerden, no hay mentiras ni blancas, ni negras, ni grises, ni de colores. La mentira es mentira. Recuerden que la mentira no solamente es la violación de la verdad, sino que la mentira es la exageración de la verdad. O la mentira puede ser esconder la verdad, no hablar la verdad. Amados, ¿dices mentiras? ¿En tu vida reinan las mentiras? Amados, no nos engañemos. El que es un mentiroso compulsivo quizás no conoce del Señor. Dios es un Dios de verdad, y cuando Él ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas, Dios nos ha infundido en nosotros la esencia de verdad. Antes éramos hijos del diablo, antes hacíamos lo que el diablo nos ordenaba hacer, y dice la palabra del Señor, Satanás es el padre de las mentiras, y nosotros antes éramos sus hijos, no conocíamos a Dios, pero ahora Él nos ha rescatado. ¿Puede haber un creyente mentiroso? No lo puede haber, amados. Amados, no os mintáis. Es el ruego del apóstol Pablo. No os digáis mentiras los unos a los otros. La mentira es la herramienta del diablo para destruir las iglesias. Nosotros somos parte del cuerpo del Señor. Nosotros no debemos hacer uso de esa herramienta satánica que es la mentira. Por la mentira cayeron nuestros antepasados. Cayó Adán y Eva, fueron engañados por la mentira. Por la mentira, hoy tenemos el estado de las iglesias como están. ¿Por qué? Porque se paran personas a predicar mentiras, cosas que no están en la palabra. Amados, las mentiras las aborrece el Señor. Dios aborrece la mentira y no podemos caer en la trampa de que Dios aborrece la mentira, pero ama al mentiroso. Amados, nosotros como cuerpo del Señor no nos podemos mentir los unos a los otros. Amados, si tú no puedes engañar al Señor, tampoco engañes al hermano, tampoco le ocultes algo al hermano. Habla al hermano con verdad, con honestidad, con sinceridad, porque si a ti te choca, si a ti te desagrada que te mientan, ¿por qué tú vas a mentir al hermano? Si a ti te desagrada que te engañen, ¿por qué vas a engañar a tu hermano? Amado, no pueden haber mentiras en medio del cuerpo de nuestro Señor. Tenemos un mismo Maestro, Cristo. ¿Quién dijo Cristo que es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro Salvador, si la verdad, si Cristo como verdad es nuestro Señor, ¿cómo podemos estar diciendo mentiras a diestra y siniestra? Amados, amemos la verdad, aborrezcamos la mentira y el engaño. Roguemos al Señor que nos cuide de caer
presa de un vicio de mentira. Salmo, se los leo, el Salmo 120, versículo 2 dice: libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso y de lengua fraudulenta. Amados, y esto es un salmo donde el salmista le pide al Señor: Señor, guárdame del mentiroso, guárdame del impío. Qué triste que una persona creyente dentro de una iglesia tenga que hacer ese tipo de oración. Señor, guárdame del labio mentiroso. No, amados, esa oración es para el creyente rogarle al Señor que lo guarde del labio mentiroso y embustero de la persona que aborrece al Señor allí afuera. Entre nosotros, aún esta oración ni siquiera debería existir. ¿Por qué? Porque todos deberíamos acatar esa norma que nos da el Señor a través del apóstol Pablo y que nos dice: no os mintáis los unos a los otros. Cuando pensemos, ustedes han notado que cuando el ser humano va a mentir, ustedes han notado, yo creo que nadie me lo puede negar, ustedes han notado que cuando alguien le hace una pregunta a una persona y esa persona, antes de responder, esa persona ya, el cerebro trabaja tan rápido que esa persona ya está pensando en decir la mentira. Amigos, recordemos, nosotros los creyentes no estamos exentos de que venga un mal pensamiento. Nosotros los creyentes no estamos exentos de esa cosa. La gracia que nosotros tenemos como creyentes es de poder decir: no voy a mentir. Qué triste es cuando sientes la voz del Espíritu Santo dentro del corazón diciéndote: cuidado con la mentira, cuidado con la mentira, cuidado con la mentira, y tú dices la mentira. Amados, que no haya mentira en ti. Cuando el cristiano, supuesto profesante de fe, se vuelve un mentiroso, su profesión de fe es una mentira total, es un embuste, es un engaño. No me pidas como pastor que yo crea en el testimonio de una persona que profesa la fe y es un mentiroso. Yo no creo. La palabra no me da argumentos para tenerlo como hermano. Amados, el Señor aborrece la mentira. Yo sé que me creen lo que les estoy diciendo, pero quiero probárselos en la palabra, no solamente que el Señor detesta la mentira, sino que el Señor aborrece la mentira. Vamos a Proverbios 6:16, por favor. Yo quiero probar este punto, Proverbios 6:16, y deseo por favor que lo busquen y lo lean. Proverbios 6:16 nos dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y subsiguientes. 6 cosas aborrece Jehová. Escuchen la fuerza de la palabra. Y 7 abomina. Pestilencias son para el Señor. La mentira es una de ellas. Amados, les ruego en el amor del Señor que la primera norma de convivencia entre quienes nos reunimos a exaltar al Señor sea la verdad. Amados, no os mintáis los unos a los otros. La segunda norma de convivencia, versículo 13: soportándoos unos a otros. La primera es: no mintáis los unos a los otros. La segunda: soportándoos unos a otros. Soportándoos. ¿Qué significa soportar? Hay 2 explicaciones claras. La primera es aguantar, me toca aguantar. Ay, qué pereza, me toca soportarlo. Estoy soportando esta situación porque no tengo otra alternativa. Voy a soportarlo porque no hay de otra. No, ese no es el soportar del cual nos habla la palabra. El soportarnos mutuamente significa que llevemos las cargas del otro, que seamos pacientes con las debilidades del otro, soportándoos. Amados, Cristo te soporta y me soporta.
¿Por qué? Porque lo estamos defraudando de constante. Otros hermanos te soportan. ¿Por qué? Porque hay veces el pecado salta en ti que te conviertes en una persona insoportable y así otros hermanos te soportan. ¿Cómo niegas tú a soportar la debilidad de otros hermanos, pues? ¿Cómo tú no soportas la debilidad en otro hermano? ¿Cómo tú no solivianas la carga que lleva el otro hermano? ¿Cómo tú no eres consciente del problema, de la situación que lleva el otro hermano? ¿Y cómo tú no te acercas y lo soportas? ¿Cómo puedo soportar al hermano? Ante todo en oración, ante todo recordándole quién es Dios, recordándole las grandes verdades que hemos aprendido, comprometiéndose a orar por quien está pasando por una dura situación. Amados, y si es posible, también soportemos si hay una carga de necesidad económica. Hablen con el pastor, coméntenle la situación de otro hermano, pero primero ayudémosle a que recuerde, cuando una persona está abajo, a esa persona, por así decirlo, se le opaca su visión espiritual. La persona no ve casi a Cristo, la persona no se acuerda de lo que el Señor ha hecho por él o por ella. La persona pierde cuenta de las bendiciones que Dios le ha dado. Por lo tanto, para soportar, para ayudar, debemos acercarnos y recordarle esas hermosas verdades de la palabra. Debemos recordarle, amado, tú no estás solo, hay una iglesia que te ama, vamos a orar por ti. Yo voy a hablar con el pastor o lo voy a hacer personalmente. Y también, si tenemos la posibilidad, sin dejar de ser responsables con nuestras obligaciones a nuestro alrededor, extendamos nuestro amor y soportemos un poco su carga, si se puede de esa manera. Amados, Efesios 4:1 les dice, yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego, escuchen, que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados por Cristo. Os ruego que andéis como creyentes. Os ruego que andéis bajo la ley del Señor. Os ruego, dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Oh, bendita paciencia que nos falta a muchos quizás. ¿Cuánta paciencia nos falta con el hermano? ¿Cuánta paciencia nos falta con aquel que aún no ha entendido muy bien la palabra? Y no debe ser una paciencia a regañadientes, debe ser una paciencia como la que tiene el Señor con nosotros. ¿Cuánta paciencia nos falta? ¿Cuánto debemos pedirle al Señor que le podamos honrar por medio de la paciencia? Señor, dame paciencia para soportar con gozo, no a regañadientes, con gozo la carga de mi hermano. Dame paciencia, Señor, para perseverar en oración por la debilidad de mi hermano. La paciencia, amados, la paciencia es la condición para soportarnos mutuamente. Si tú no tienes paciencia, todo lo del hermano, toda la debilidad del hermano te va a ser gravosa y cansona. La paciencia, bendita paciencia que debes tener reinando en el corazón. Soportaos, llevaos las cargas, soportaos las debilidades para el beneficio del cuerpo del Señor. No solamente no mintáis, sino que ahora la segunda norma es soportaos, solivianaos la carga, llevad la carga junta. Debemos esperar con mansedumbre la obra de Dios en los demás. Miren esto, amados. Antes de pasar a la tercera norma, piense usted en esto en realidad. Siempre, histórica y bíblicamente hablando, siempre es más fácil ver el pecado en los demás. Siempre es más fácil ver la debilidad en los demás. Siempre la debilidad y la flaqueza en el otro es más evidente. Siempre es más fácil. Amados, cuando nosotros soportamos a los hermanos de una manera bíblica, lo primero que nos acordamos es que otros también nos soportan a nosotros, es que otros también tienen paciencia con nosotros. Cada uno nos debemos soportar mutuamente. Pastor, yo soporto siempre al hermano. No, hermano, no está bien. Debes soportar las debilidades y las flaquezas
de cualquier miembro de la congregación, de cualquier persona que asista. Amados, debemos pedir paciencia al Señor. Pensemos en la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros. Pensemos en esa bendita paciencia que el Señor ha tenido con nosotros. Si el Señor reaccionase como nosotros reaccionamos con nuestros hijos cuando se nos acaba la paciencia, aquí no hubiese nadie en esta iglesia, ni el pastor ni nadie. Veamos a nuestro bendito Señor, acordémonos de la paciencia que Él tuvo cuando nos llamaba y nos decía: ven a la cruz, ven a la cruz. Y nosotros decíamos: yo quiero el mundo, Señor, yo quiero seguir en el mundo. Y el Señor continuaba llamando, por medio de una o de otra persona, nos continuaba llamando, con paciencia, con mansedumbre, sin gritos, con amor, nos continuaba llamando. Cuánta paciencia tiene el Señor aún después de habernos traído a la cruz. Cuánta paciencia tiene el Señor con nuestras flaquezas. ¿Quién de nosotros puede decir: Señor, yo soy tu oveja perfecta, yo nunca me equivoco, yo nunca tropiezo, yo nunca peco, yo soy el mejor, Señor? No, por el contrario, si piensas bien, quizás tú eres la oveja que más tropieza. Y mira la paciencia que ha tenido el Señor. ¿Cómo vas a negar paciencia para con otro redimido? ¿Cómo vas a privar al hermano de tenerle paciencia cuando Dios la ha tenido contigo? La segunda norma de convivencia, pues, es: sed pacientes, soportándoos unos a otros. La tercera norma la encontramos en el mismo versículo 13. Fíjense lo hermoso: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es muy interesante que el perdón esté relacionado con poder soportarnos los unos a los otros. Debemos rogar al Señor que nos enseñe a perdonar bíblicamente. Escúchenme en esto, porque esto es muy importante. Es muy, muy importante. La mayoría de nosotros venimos de trasfondos, una vez más lo digo con respeto, carismático, pentecostales, X, Y, Z, donde una de las prácticas principales es: perdone, perdone para que sea sanado, perdone, todo es perdón. Y eso está bien aparentemente, pero nos hacemos la pregunta: ¿será que el perdón que nosotros damos a un amigo o a un hermano que nos ha ofendido o que ha ofendido al cuerpo del Señor, será que ese perdón puede ser de características diferentes al perdón que Dios nos da? Es decir, ¿será que el Señor, escúchenme bien, será que el Señor, si ve un corazón que no está arrepentido, lo perdona? No. A un corazón contrito y humillado, a ese el Señor atiende. Pero un corazón insincero, un corazón que no ha venido en genuino arrepentimiento, un corazón que no se ha arrepentido genuinamente, respóndanme ustedes, ¿cómo puede hallar perdón? Eso no puede ser. Es como decir: oye, amigo, si tú vienes a Cristo solamente confesándole unos pecados, quizás los más malos, los otros los puedes guardar, o al revés. Si tú vienes a Cristo de cualquier manera y con un corazón medio sincero, no necesita que seas sincero del todo, y si vienes en ese estado a rogar perdón, Él te va a perdonar. Eso sería una herejía, les estuviese enseñando una mentira. La condición principal para el perdón y para la justificación son dos cosas, son dos regalos de Dios, que es la fe y el genuino arrepentimiento. Entonces, si el Señor nos da la fe y el arrepentimiento, podemos venir a Él clamando sincero perdón. ¿Pero por qué? Porque la sinceridad de nuestro corazón ya regenerado está en marcha. Me explico ahora aplicándoles el punto. Nosotros nos debemos perdonar, pero amados, tengamos en cuenta algo. Si una persona ha cometido agravio contra mí, yo no le puedo decir a esa persona: oye, no te preocupes, yo te perdono, ven. No, la persona debe mirar su error.
La persona debe sentir que ha ofendido a un redimido, y la persona que ha ofendido se debe acercar a quien fue ofendido también con genuino arrepentimiento y dolor de corazón y pedir: hermano, yo le ruego por favor que me perdone. En ese momento tú no puedes discernir lo que hay en el corazón, pero humanamente hablando tú tienes que captar aún la sinceridad, y conforme sea la sinceridad tú no puedes negarle el perdón a tu hermano, no lo puedes negar. Pero si un hermano te ha ofendido, y dice: eso no fue nada, no te preocupes que eso no fue nada, está muy ofendido, pues perdón. ¿Cuál arrepentimiento hay ahí? Él debe sentir dolor por el pecado, por la ofensa, y debe venir a ti como buen creyente y decir: amado hermano, esta fue mi falta, yo te pido perdón. Si la otra persona dice: no te preocupes, no pasa nada, no, atiende, escucha que el hermano se ha dado cuenta por la gracia del Señor del error y ha venido a pedirte perdón. Tú entonces perdona al hermano. Si Dios te ha perdonado a ti, perdona al hermano. No debe haber amargura en tu corazón que te impida perdonar al hermano. El perdón es fundamental. No solamente no nos podemos mentir, no solamente tenemos que llevar las cargas, soportar con delicia y agrado la debilidad en los hermanos, sino, mis amados, que nos debemos perdonar. ¿Usted se imagina a alguien que profese la fe en el Señor, que diga: yo he sido perdonado de mis pecados, y que retenga el pecado a un hermano? El tal tampoco es un creyente. Perdonados vuestras ofensas, como el Padre os perdonó las vuestras. ¿Cuántas y cuán grandes ofensas Dios te ha perdonado? No tienes ningún derecho para no perdonar a tu hermano. Amados, muchas veces, y también quiero clarificar esta doctrina del perdón brevemente, muchas veces decimos: yo perdono, pero no olvido. Miren, el ser humano no puede olvidar. El ser humano no tiene la capacidad para decir: esto pasó en mi vida, jamás me voy a acordar de ello, eso ya se va a borrar. No, lo que nosotros por la gracia del Señor sí podemos hacer es: tenemos la gracia para no estar acordándonos de esa ofensa. Eso sí lo podemos hacer. Y cada vez que llegue el dolor por la ofensa causada, yo tengo que mirar al Señor y yo tengo que inmediatamente decir: Señor, esto me hizo el hermano, pero Señor, cuántas cosas yo te hice a ti y cuán vergonzosas, y así me perdonaste sin frotarme en la cara todos mis pecados, sino que los llevaste en la cruz. Señor, yo voy a perdonar a mi hermano. Amados, créanme que el perdón es un distintivo del creyente. Nosotros debemos seguir el patrón de la Escritura, y el creyente debe ser como su Dios: tardo para airarse, tardo para guardar resentimientos entre otros, y pronto para perdonar. No tengamos resentimiento mutuos. Amados, si tú no te has saludado con otro hermano por algún tiempo, la palabra hoy ha venido a todos. Dale la mano hoy, un saludo breve. En la iglesia carismática nos obligaban a abrazarnos y a decirte: yo te amo, y eso es una grosería. No, digámosle al Señor: Señor, dame gracia para amar a mi hermano, dame gracia para poder desarrollar todo lo que tú me has dado a mí. Señor, dame gracia para perdonar, dame gracia para no ver sus debilidades. Señor, haz conmigo una vasija útil para la gloria de tu nombre. Tenemos entonces no mentir, soportarnos mutuamente las debilidades y perdonarnos mutuamente. Vamos a ver la cuarta norma para la convivencia en iglesia. Tenemos el versículo 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjense ustedes, es el vínculo, es lo que nos tiene unidos. El amor es lo que une al creyente. El amor es lo que lo tiene unido al cuerpo de Cristo. ¿Cómo definimos el amor? Ciertamente es una de las cosas más difíciles de hacer, pero el amor puede ser definido como la gracia de Dios por medio de la cual nosotros nos negamos
a nosotros mismos, buscando el bienestar de la otra persona para la gloria de Dios. Así podemos definir el amor. Es la gracia que el Señor nos da para que nos neguemos a nosotros mismos y busquemos el beneficio de los demás siempre, para la gloria de Dios. Amados, el amor es lo que nos une, es el pegante que nos une. Si nosotros estamos unidos en el amor, estamos unidos, como dice Pablo, en el vínculo perfecto. El amor no es alcahuetería, el amor no es esconder, el amor no es ser cómplice, ni compinche, ni amiguito o amiguita, no. El amor es hablarnos la verdad y la verdad con amor. Hay personas que dicen, es que yo hablo la verdad y soy así. No, podemos decir la verdad, pero la podemos decir con amor. Evitamos herir a las personas, amados. Nosotros clamamos que nos respeten, a nosotros nos gusta que nos respeten, respetemos a los demás, hablémosles con dulzura, con amor. Eso tampoco significa que les vamos a hablar, ay, amigo, hermano, no. Vamos a hablarles con seriedad, con la verdad, pero con amor, sabiendo que Cristo también dio su vida por el hermano. Amados, es que muchas veces el creyente se siente como si él fuese la persona más amada de Cristo. Y recuerda que Cristo dio la misma cantidad de sangre por ti que por tu hermano. Cristo amó desde la eternidad pasada, te amó a ti y amó también a tu hermano. Amados, que no haya desamor entre los creyentes. Dios es amor, amados, sabemos, Dios es justicia, Dios es sus atributos. Los atributos de Dios es Dios, pero Dios es amor. La esencia de nuestras vidas debe ser el amor. Nosotros debemos amar a Dios, por supuesto, a su palabra, por supuesto. Debemos amar la iglesia también. Pero fíjense ustedes, si yo les digo, debemos amar a Dios, ustedes me dicen amén. Si yo les digo, debemos amar la palabra, ustedes me dicen amén. Si yo les digo debemos amar la iglesia, ustedes dicen amén. Pero cuando yo les digo nos debemos amar mutuamente, más de uno no va a poder decir amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Primera de Juan 4:20, si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Yo se los he enseñado en amor. La manera por la cual nosotros decimos que amamos a Dios es amando al hermano. Sí, obedeciendo su ley, obedeciendo sus mandamientos, pero amados, si el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo no nos vamos a amar mutuamente? Amados, no es Pepito, no es Juanito, ni siquiera el pastor quien les está instando a amarse. Es Dios quien está ordenando que se amen mutuamente. El creyente está lleno del amor de Dios. Un cristiano aborrece a su hermano. Escúchenme esto. Cuando ama a unos y a otros no. Mucho cuidado. No podemos hacer segregaciones, ni separaciones, ni preferencias. ¿A ti no te gustaría que el Señor te separara, te segregara a un lado diciendo, yo amo más a Pepe y a Juan que a ti? Vete a un lado. ¿A ti no te gustaría que te hicieran a un lado? Si nos duele cuando hacen a un lado a nuestros hijos, entonces jamás hagamos a un lado a ningún otro hermano. Amémonos con el amor que Dios nos ha dado. Amados, y antes de pasar a la quinta norma de convivencia, hagámonos esta pregunta. ¿Será que Dios nos pide algo imposible? ¿No nos está diciendo el Señor, amaos porque yo os he amado? ¿No nos está diciendo el Señor, amaos porque yo os he amado? ¿Amaos porque yo os he dado mi amor? ¿Acaso el Señor nos está pidiendo algo que no haya? Si el creyente es creyente de veras, el creyente da amor porque tiene amor. Dios le ha dado amor. El que no cree no puede dar de lo que no tiene. Pero en la iglesia de Cristo somos redimidos. Dios nos ha amado primero, por lo tanto ahora nosotros tenemos la capacidad y escúchenme, tenemos el deseo
de amar a los demás. Por lo tanto, amados, no puede haber un cristiano que no ame a su hermano. ¿Cuál es la quinta norma de convivencia en una iglesia de Cristo? Veamos el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No mintáis, sobrellevaos las cargas los unos de los otros, perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, y ahora tened paz los unos con los otros. La paz es el distintivo de la iglesia de Cristo. Debemos convivir en paz. Hay peleas en el trabajo, hay peleas de niños en los colegios, hay peleas en el Congreso, hay malas palabras en una parte, hay cosas anticristianas por donde vamos. Qué lamentable que una iglesia de Cristo presente estas cosas, y cuán triste es una iglesia de Cristo donde no haya paz. Amados, lamentablemente hace 3 semanas acabamos de ejecutar nuestro primer acto disciplinario. Yo creo que hemos estado muy tristes, se fueron 2 personas, pero por encima de todo, recuerden, amados, nosotros debemos buscar, en una disciplina se busca la honra de Dios, el bienestar de su cuerpo y la restitución de la persona. ¿Por qué? Porque todo debe hacerse en amor. Debe reinar la paz. Amados, que no hayan fricciones entre nosotros, que no hayan quejidos entre nosotros, que entre nosotros la paz del Señor reine. Si la paz de Dios gobierna en nosotros, la iglesia vivirá en paz. Si la paz de Dios gobierna en mi corazón, puedo permanecer firme en la doctrina. La paz de Cristo es una promesa de Dios para los creyentes. Os dejo con mi paz, no como el mundo la da, no como el mundo. El mundo no conoce la paz con la cual yo os bendigo, a vosotros, mis discípulos, y a todas las generaciones por venir. El mundo no conoce la paz. Amados, cuando el mundo ve una iglesia en problemas, ¿qué dice? ¡Ja! Y es que son cristianos, es lo primero que dicen. Qué mal testimonio damos. Cerciorémonos pues de que nosotros reine la paz. ¿Y cómo puede ser eso, pastor? Primero cerciórate de que la paz de Cristo mora en tu corazón. Si la paz de Cristo mora en tu corazón, si tú estás en paz con Dios, si Cristo te ha reconciliado con el Dios que demanda justicia, si Cristo ha traído y ha hecho las paces entre una humanidad caída y el Dios santo, amados, si tú tienes la paz, si tú has venido al Señor, la paz del Señor abunda en tu corazón y ahora tú puedes estar en paz con los demás. Vamos entonces a la sexta norma de convivencia, y es el versículo número 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos enseñamos, nos exhortamos los unos a los otros. Esto no quiere decir, como creen algunos indoctos, que todas las personas tienen el derecho a predicar. Esto no quiere decir de que no podamos ejercer disciplina porque nos tenemos que someter los unos a los otros. Lo que esto quiere decir, amados hermanos, es que requerimos que la palabra del Señor abunde en vosotros. Es el requerimiento. Fíjense ustedes, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de traer un buen consejo al hermano, con el fin de exhortar al hermano si quizás no está obrando bien, con el fin de levantarlo si está un poco caído, con el fin de alentarlo. Si la palabra de Cristo no mora en tu corazón, ¿qué le vas a decir al hermano? Si la palabra de Cristo no mora en tu corazón, ¿qué va a salir de tu boca? Va a salir de tu boca lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Ideas propias, ideas humanistas, ideas que te enseñaron en el colegio o en la universidad quizás. No, amados creyentes, en la iglesia la palabra de Cristo debe morar en el corazón.
¿Con qué fin? Que nos podamos exhortar mutuamente. Amigos, cuando tú veas a un hermano que quizás está desanimado, no te acerques y no le digas: oye, me encontré una clase de yoga buenísima en el internet, mira, relájate, descansa y haz... No, con la palabra de Cristo que abunda en sus corazones. No con consejo humano, con la palabra de Cristo. Todos tenemos el derecho y no nos debemos sentir ofendidos si mutuamente nos exhortamos con la palabra del Señor. La persona no ha venido por 2 o 3 semanas y viene. No la recibamos con un: oiga, ¿por qué no volvió? Oiga, ¿qué le pasó? No, amado, ¿cómo has estado? Un saludo formal, un saludo en amor, y quizás si hay oportunidad en prudencia, digámosle: amado, recuerda lo que dice la palabra, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero díselo en amor, díselo queriendo conservar la paz, díselo todo en sometimiento, porque tú no eres más que el hermano, ni el hermano es más que tú. Demos pues entonces gracias al Señor, demos buen testimonio al hermano, que los hermanos puedan aprender de nuestro testimonio, que los hermanos nos puedan ver laborando, que los hermanos nos puedan ver teniendo amor con los demás y aprendamos del testimonio de los demás. Eso es lo que significa sometiéndoos los unos a los otros y enseñándoos los unos a los otros. Y para terminar vamos a la 7ª norma. Lo encontramos en el versículo 17. Los hermanos todo lo hacen en el nombre de Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es hacer algo en el nombre de Cristo? Amados, hacer algo en el nombre de Cristo es hacerlo en representación de Cristo. Entonces, quiere decir, cuando saludas a tu hermano, hazlo en el nombre de Cristo. Salúdalo como Cristo lo hubiese saludado a él. Cuando vas a llamarle la atención a un hermano, hazlo como si el Señor lo estuviese haciendo. Nosotros los creyentes somos imitadores de Cristo. Cuando tú estés amando a un hermano, ámalo o desea amarlo como Cristo lo ama. Cuando tú perdones, perdónalo como Cristo lo hace. Amados, todo lo debemos hacer para la gloria y honra de nuestro Señor. No hagamos nada para que nos vean, no hagamos nada porque nos toca, hagámoslo todo en el nombre del Señor. Cuando se convoca una congregación, no vengas porque el pastor no se enfade. Bueno, yo no me enfado, pero no vengas porque el pastor no me diga sí o no. No, hazlo porque donde está Cristo, así le place a los demás hijos suyos estar. Hagámoslo todo con amor, hagámoslo todo de buena manera, hagámoslo todo para conservar la paz, hagámoslo todo en beneficio del hermano, hagámoslo todo para que el hermano soliviane cargas, no nos mintamos. Amados, son normas básicas de convivencia en la iglesia de Cristo. Cuán privilegiados nosotros somos de que el Señor nos haya dejado normas y regulen nuestro comportamiento mutuo. Amad a Dios sobre todas las cosas, por supuesto que sí, pero amad al prójimo como a ti mismo. No podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al prójimo. ¿Cuánto más a los hermanos de la fe? Amados, yo los exhorto finalmente para que ustedes mediten en estas normas, 7 normas en casi 10 versículos, y para que ustedes miren la gran enseñanza que hay para cuando nosotros tengamos un mal pensamiento en contra del hermano o un roce, nosotros recordemos esta palabra en Colosenses 3 que nos dice: no os mintáis los unos a los otros, solivianaos las cargas los unos a los otros, amaos los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Buscad, tened paz en vuestros corazones y tened paz los unos con los otros. Que sobreabunde la palabra de Cristo en vosotros y que todo lo que hagáis, lo hagáis en el nombre de Cristo para la gloria de su nombre. Amados, los dejo con estas 7 normas y que el Señor les dé la gracia
para que esta iglesia sea una iglesia de testimonio, de paz y de amor para la gloria y honra de Cristo. Amén.